Ok. Bueno, ya varios años yo tenía un amigo que le decían el ermitaño. Entonces ese muchacho era muy extraño. Yo recuerdo que cada vez que hacíamos alguna reunión, él se apartaba, ¿no? Buscaba la oportunidad para siempre aislarse. Se notaba a simple vista que tenía él problemas. O sea, él tenía problemas severos. Entonces el muchacho siempre era muy agresivo y llamaba la atención de una manera extraña, porque por regular quien quiere llamar la atención hace chistes o hace otras cosas, pero él se ponía agresivo. Entonces era complicado. Realmente era muy difícil entrar a su corazón, era muy difícil platicar con él, era muy difícil sacarle las palabras. Recuerdo que él asistía, bueno, su familia asistía a la iglesia. Entonces recuerdo que en alguna ocasión tenían un libro viejo, una como carpeta grande donde la gente ponía sus peticiones de oración. De repente, no sé cómo, de esas ocasiones que estabas esperando entre reunión y reunión, estaba sentado ahí, entonces agarré ese libro viejo y me puse a leerlo. Lo que había encontrado es que habían como peticiones de oración que la gente anotaba para que los demás estuvieran orando por esas peticiones. Entonces algo que me llamó la atención es que estaban como peticiones muy antiguas, y en eso encontré algo que escribió ese muchacho, el ermitaño. Pero yo creo que aproximadamente él tenía entre 11 o 12 años cuando escribió eso. Me llamó la atención que decía: Dios, no permitas que mi papá se vaya. Dios, ayuda a que mi hermanito pueda convivir con él. Pero pude notar una ternura con lo que lo escribió. Parecía que no había sido escrito por la misma persona. Parecía que había sido otro con sensibilidad, que ese sí tenía sentimientos. Tal vez era muy diferente, pero a mí me dolió en el corazón que él expresó en su corazón y le decía a Dios, ¿no? Te pido que no se vayan. A veces puedes ver a las personas, pero no entiendes por qué se conducen de cierta manera, por qué son así. Y muchos son producto de las heridas que han vivido, de las experiencias a lo largo de tu existencia, has tenido para bien o para mal. Acabamos de leer una expresión de una oración. Hay oraciones escritas. Así como les conté que este muchacho escribía cuáles eran sus peticiones, porque en el momento estaba pasando una aflicción, en el momento estaba él sintiendo desesperación y no sabía qué hacer más que derramar su corazón ante Dios y decir: necesito que tú intervengas en nuestra vida. El apóstol Pablo estaba en ese momento en la cárcel. Es una de las cartas que se cree que se escriben en un segundo aprisionamiento, ¿no? Casi para ser sacrificado. Entonces él escribe a toda la comunidad de Asia Menor, lo que es hoy Turquía, y está él sumamente preocupado porque, recuerden que les conté, estamos en la segunda generación de cristianos en esa zona. Los apóstoles probablemente habían muerto. Los primeros líderes, los primeros convertidos que habían sido judíos, que habían llegado a esos lugares por comercio, por muchas otras cosas, se establecieron ahí en la comunidad judía de esa región de Asia Menor, conocieron el evangelio, habían sido muchos de ellos personas que habían escuchado el mensaje de Jesús a través directamente de los apóstoles. Pero ya estaba la segunda generación. Entonces siempre hay riesgos. Siempre hay riesgos de que el movimiento pudiera desaparecer, de que los problemas étnicos, sociales, ¿no? Económicos de la región y en las personas, el trasfondo y las heridas que tenían, no permitieran que se pudieran llevar bien. Entonces él está sumamente preocupado. Los versículos anteriores abundan un poquito más en lo que habíamos comentado la semana pasada. Entonces él les escribe y les vuelve a reiterar, porque él cree que es muy importante lo que tiene que anunciarles y por qué razones ellos deben de verse como una familia, por qué razones ellos deben continuar caminando en la senda del evangelio. Y vamos a ver que en la oración que él está haciendo por las personas que están en Asia Menor, que son esa iglesia que está esparcida, en este caso en Éfeso y en los alrededores, porque las cartas se iban compartiendo y se iban leyendo.
en todas las comunidades que estaban cercanas. También es para nosotros y también nos desafía y nos recuerda a nosotros que estamos equipados para la misión que tenemos. Si estas personas en ese momento no hubieran recordado cuál es el llamado que Dios tenía para ellos y cuál era la función que ellos tenían en el cuerpo de Cristo, no hubiera sido el impulso que tuvieron por la guía del Espíritu Santo para seguir proclamando a más lugares. Esas iglesias ya no existen el día de hoy, por razones históricas, por guerras. Esas regiones que eran bastiones del cristianismo ya no están. Pero ese mensaje que los fortaleció a ellos también queda para ti y para mí. Y también nos recuerda y nos desafía a nosotros que tenemos una misión por delante y hay cosas que no debemos olvidar. Unas preguntas: ¿cuáles son las cosas que te preocupan a ti? San Pablo escribe cuáles cosas le preocupan en su oración. Yo te quiero preguntar, ¿qué cosas a ti te están preocupando el día de hoy? ¿Qué luchas, qué dudas, qué cosas estás enfrentando en tus emociones, en tu vida diaria, que ahorita no te dejan estar tranquilo? ¿Qué cosas a los que tienen hijos les preocupan acerca de ellos? Por ejemplo, Giancarlo, ¿qué cosa te preocuparía de tu hija? Yo creo que su educación, ¿no? Exactamente, su educación, qué va a comer, ¿no? ¿Qué novio va a tener en el futuro? No queremos pensar en eso, pero ya tiene 13, 12 años, 12 más o menos. 13 y ya segunda secundaria. Que no te cuenten estas niñas que hicieron en segunda secundaria. Tareas y cosas así. Pero son cosas que te preocupan. Erika, ¿qué cosa te preocupa de tu nena? Su educación, y eso que eres maestra. No le vaya a tocar una como yo. Digo, una peor como yo. No, sí. Hay cosas que nos preocupan. Pablo entonces enfatiza que estos hermanos se puedan ver como Dios los ve. Esa era una gran preocupación. Y tú puedes decir, ay, pero tan fácil. Bueno, recuerda que todavía el día de hoy, ¿qué actitud tiene la gente precisamente con la caravana de migrantes? Tú puedes ver una sociedad polarizada. Hace algunos años decíamos, Donald Trump, que ojalá que no gane. Pero ahora, que se regresen esos delincuentes, ¿no? O sea, yo veo que la gente se enoja. Pero eso es polémico, porque si bien es cierto, quisiéramos recibir a todas las personas, quisiéramos ayudarles, también es cierto que ni los de aquí estamos seguros. Aquí, yo digo, yo me preocupo, digo, van a venir, pero que no pasen por Ecatepec, los van a asaltar, ¿no? O sea, es polémico, ¿no? Nos preocupan. Pero si en el 2018 el hecho de las migraciones por hambruna, por inseguridad, siguen sucediendo y siguen algunos sectores de la población polarizándose, enojándose, discriminando. O sea, por otro lado vi que cuando estaban las fotos de que la gente desesperada entró, ¿por qué golpean a nuestros policías? Como si la gente los respetara mucho. Es más, ¿no? Si te quieren infraccionar, la gente se les pone al brinco. Pero ahora le salió el espíritu nacionalista. 2018. ¿Qué puedes pensar en el siglo I? Cuando el imperio romano se imponía y los que tenían su ciudadanía solamente tenían derechos. Las demás personas no. Eran vistos como bárbaros, ¿no? Ese tema desde los griegos, de los bárbaros, porque pensaban que todos hablaban bárbaro, ¿no? Entonces les decían así, estos cuates no están helenizados, no tienen cultura, no tienen educación, aunque había pueblos muy sabios, pero decían, estos son bárbaros, entonces son menos. Entonces llegas a un lugar lleno de migraciones. Por ejemplo, en esa península donde está Éfeso y están esas ciudades, son de cultura griega, porque también hubo migraciones ahí. Pero también hubo migraciones francesas. Por ejemplo, has visto en la Biblia que está en la carta a los Gálatas, ¿sí? Galacia era una región que estaba ahí cerca. ¿Y quiénes creen que migraron para allá? Los franceses, los galos. Cuando llegan ahí, pues también ellos llevan su cultura, sus creencias. Entonces toda esa región estaba llena de gente que pasaba. Por otro lado, era
paso de la ruta de la seda. Recuerden que de India y de China para Europa, esos lugares eran pasos forzosos. Entonces tenía una gran cantidad de gente. Éfeso era un puerto. Y Éfeso tenía aparte el culto, él tenía el templo más grande de ese lugar. Si tú estudias las 7 maravillas del mundo antiguo, vas a encontrar que está el templo de Diana o de Artemisa en Éfeso. Entonces te vas a dar cuenta que era una sociedad muy dividida. Había nacionalismos muy marcados. Y por otro lado, en la iglesia llegan los judíos que dicen: nosotros somos el pueblo de Dios, los demás son paganos. Como dice Reina Valera, son gentiles. Yo cuando lo leía de niño decía: ay, es gente muy buena. El gentil ahí es lo que te dice que son personas que no son del pueblo de Dios. Entonces son paganos, gente que no conocía antes. Entonces esos nacionalismos chocan. Segundo, las diferencias sociales. Aquella persona que tenía mucho dinero siempre quiere mandar a donde llegue. Y piensa a veces, ¿no? Llega a la iglesia y piensa que está en su trabajo. ¡Hey tú, muchacho! Límpiame aquí, ¿no? Pero somos iguales, ¿no? Pero bueno, una persona con dinero, y según algunos historiadores hablan que habían personas que se reunían en confradías. Por ejemplo, habían muchas mujeres así de alta alcurnia, o había muchas mujeres ricas que se reunían en organizaciones según para a veces beneficencia. Pero muchos historiadores hablan de los conflictos que había por el carácter muy fuerte y muy duro que tenían. Éfeso era un lugar de mujeres aguerridas por su cosmogonía. Ellos tenían pensado que el origen del mundo fue ahí, y fueron las amazonas, ¿no? Entonces las amazonas son de esa región. O sea, la historia de ellas, ¿no? No el río, es en otro lugar. Pero ahí, entonces las mujeres, fíjense, era la única provincia del Imperio Romano donde las mujeres podían decidir con quién se casaban. O sea, ya para que ellas pudieran decidirlo, o sea, las mujeres de Éfeso eran otra cosa. No se dejaban. Recuerden que para el pensamiento griego, judío, etcétera, romano, las mujeres eran casi una cosa. No tenían decisión. Pero en Éfeso era muy diferente, tanto así que las mujeres se endiosaban en su deidad principal. Entonces habían problemas. Por eso después vas a leer en Timoteo cosas que te parecerían muy misóginas, pero tiene que ver con problemas que tenían ahí. Pero eso es otra historia. La cuestión aquí es que había diferencias muy fuertes de género, diferencias muy fuertes de racismo, diferencias muy marcadas, ¿no? Por las clases sociales. Y había gente que era esclava, simplemente no tenían zapatos, la misma ropa, no se podían bañar. Entonces piensa cuando alguien llegara que te cae muy bien, que el hermano que está junto a ti no se ha cambiado, bueno, no usaba ni calzones. Entonces imagínate, o sea, pero eran parte de la iglesia. Entonces es muy fácil decir: ustedes son menos, por lo que sea, porque no tienen dinero, porque no son judíos, o porque no son ciudadanos romanos, o porque son hombres o son mujeres. Eso eran diferencias muy marcadas, muy fuertes. Era una cuestión de identidad. Entonces San Pablo les dice: véanse como Dios los ve. Y les dice: ese es el misterio de Cristo. Chequen un poquito más arriba el versículos 5 y 6. Cuando les habla del misterio de Cristo, y lo tengo que decir porque todo lo que leímos va alrededor de eso. Puedes leerlo, Estefano. ¿Qué nos dice ahí? En otras generaciones ese plan secreto no se dio a conocer a la gente, pero ahora Dios, por medio del Espíritu, lo ha revelado a los santos apóstoles y profetas. Este es el plan secreto: los que no son judíos recibirán lo mismo que Dios les ha prometido a los judíos. Los judíos y los que no son judíos son miembros del mismo cuerpo y participan juntos de la promesa que Dios hizo en Jesucristo. Los que no son judíos reciben todo esto por medio de la buena noticia de la salvación. Exactamente. Entonces ya no puedes decir: Israel es más que nosotros, y que te quieras poner tu kipá y cosas así. No, pues no judaizamos, porque él precisamente habla el misterio revelado. O sea, Dios no tiene: bueno, tú eres de segunda. O sea, las diferencias que estaban viviendo, les dice: no son una realidad aquí en Cristo. Ellos conocieron antes, pero ¿sabes algo? Tú eres heredero de las mismas cosas, de las mismas promesas en Cristo. Y los judíos necesitan a Cristo también ahora.
recibieron, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Es una realidad, necesitan a Jesús también, ¿no? Eso es algo bien importante. Entonces les dice, ustedes no son menos. Ustedes que son creyentes, que vinieron de otros trasfondos, como ya lo habíamos platicado antes, ustedes vivían de una naturaleza alejada de Dios, no son menos que nadie, porque en Cristo tienen dignidad, una dignidad que el mundo no te da. El día de hoy te dicen que tú vales por lo que tienes, ya sea belleza, juventud, o posición, o posesiones, pero si las dejas de tener, entonces eres una basura. Si eres grande de edad, te aviento entonces a un orfanato. Si no tienes belleza, entonces no te hago caso, ¿no? Si no te vistes bien, no eres mi amigo, ¿no? Si no tienes dinero, ese hermanito, pues no, pues viene, no, hay que visitar a los hermanos que ofrendan. O sea, podemos pensar ese tipo de diferencias, ¿no? Qué terrible eso. Pues está en el chip del corazón humano, en el mundo y donde sea. Pero precisamente Jesús viene a romper eso. Y San Pablo les dice ahora a ellos, ustedes tienen dignidad y tienen un valor tremendo delante de Dios. Véanse como Dios los ve. Entonces, la primera cosa que identificamos ahora sí en estos pasajes es que estás equipado con esa verdad que debe estar arraigada en tu corazón. Porque si no lo crees, por mucho que te lo repitan, tú vas a estar creyendo más mentiras que verdad. Es más fácil creer una mentira. Qué triste es eso. Simplemente lo ves el día de hoy afuera. Es más fácil creer en cosas absurdas como la muerte, ¿no? La gente adora la muerte en México, ¿no? Tú puedes ver, estaba con unos de los chicos de Avance, pues tenemos el estudio bíblico en la FES Aragón, entonces fuimos a comer a una casa ahí cerca. Entonces tenían un altar a Malverde. ¿Saben quién es Malverde? Era como, ellos pensan que eran como un Robin Hood mexicano, ¿no? Que le robaba a los ricos y le daba a los pobres, pero probablemente nunca existió Malverde. Pero lo acuñaron como alguien que defiende a las personas que están envueltas en negocios sucios. Entonces es como un charro, hasta con su bigote y su ropa así como de Pedro Infante. Entonces me dicen, ¿quién es ese, no? ¿Cómo que lo adoran? Bueno, es más fácil adorarle y pedirle a él que me ayude que pedirle a Jesucristo o pedirle a la muerte, ¿no? Yo vi una barda, tú santa muerte que venciste a Jesús. Yo, ¿qué? ¿Cómo se atreve? Jesús resucitó. Es más fácil que una mentira. Podemos burlarnos de ellos, pero a veces tú crees mentiras acerca de ti mismo. Hay gente que se ha osado repetir que eres una persona que no sirves para nada. O tal vez no te lo dijeron, pero te lo hicieron sentir toda tu vida. Y pasas así. Y tan fácil es que te pasa con, por ejemplo, las matemáticas, ¿no? Yo un momento decía, es que no puedo. Y estuve reprobando. Hasta que me metí a un curso y me costaba que tenía que estar 12 horas estudiando y pasé con 10. Pero tuve que cambiar mi manera de pensar sobre mí. Estaba yo cerrado, pero dije, me voy a abrir. Y el maestro me explicó increíble, lo asimilé, me gustó la geometría analítica. Y dije, wow, casi yo estaba por sentado, nunca saldré de la preparatoria. Pero yo mismo me estaba cerrando. Parecería un ejemplo absurdo, pero hay circunstancias en tu vida en las cuales tú sigues atado porque sigues creyendo mentiras acerca de ti. Sigues pensando que nunca vas a vencer ese pecado. Sigues pensando que nunca genio y figura hasta la sepultura. O sea, nunca vas a cambiar tu forma de ser, ni tu panza. Piensas cosas absurdas de que tú no puedes servir a Dios por todas las cosas malas que has hecho. O piensas que servir a Dios tiene que estar encerrado en una iglesia, cuando la obra que tenemos encomendado está en este mundo, que es el escenario de la gloria de Dios. Piensa entonces, ¿qué mentiras tengo que desarraigar de mi vida? Porque el versículo 15-17 dice lo siguiente, lo acaban de leer ustedes. Por eso me arrodillo, de quien toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre. A Él le pido que en su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Y pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que por su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. O sea que la oración, en primer lugar, va diciendo algo. Tú tienes una identidad por el Padre que tienes. Por eso en algunos lugares
se les da el apellido, ¿no?, en primer lugar del papá. ¿Por qué? Pues porque era quien te daba en alguna manera una identidad y un nombre. Y eso viene desde la antigüedad, desde el pater familias, ¿no? Entonces, eso te hace recordar que eres miembro de la familia de Dios. Y que si tal vez tú no tuviste físicamente a tu Padre terrenal, tú tienes aquel que te da un nombre, que es el Señor. Una ocasión estaba leyendo un libro, me llamó la atención. Tony Campolo decía que él estaba paseando con su esposa y que estaban conociendo a un maestro de un seminario que daba esa materia que se llama homilética, que les enseña a predicar a la gente. Entonces un señor grande de edad le dijo: ¿usted es maestro de un seminario? Le dijo: sí. Dice: ¿qué materia da? Dice: homilética. Y le voy a contar una historia para predicadores. A ver, cuénteme. Entonces le empezó a decir, dice que había un muchacho que nunca conoció a su padre. Recuerden que en el siglo XIX todavía eso de quién es hijo natural y hijo, hacían esas separaciones, ¿no? Entonces que alguien en pueblos pequeños no tuviera a su papá era como el escandalazo y el chisme acerca de la mamá. Entonces dice que ese muchacho toda su vida se la pasó muy triste porque nunca supo quién era su papá y que pasaba la gente murmurando: ¿quién será el padre de él? Entonces dice que pues él estaba así, se sentía humillado, se sentía pues que no había tenido ese ejemplo ni los recursos económicos que tiene alguien que sí tiene a su papá. Entonces decía que escuchó que un gran predicador había llegado a su pueblo. Entonces él dijo: pues voy a ir a la iglesia. Le llamó la atención. Entonces dice que fue a la iglesia, se sentaba, escuchaba al predicador, pero se salía, él entraba después de las canciones y se salía antes de todo para que no saludara a nadie. Y dice que lo estuvo haciendo varios días. Pero una ocasión dice que él estuvo sentado, escuchó la palabra de Dios. Dice que él estuvo tan conmovido por el mensaje que él no podía parar de llorar. Y estaba meditando y llorando, pero cuando se dio cuenta, el servicio había terminado en la iglesia. Entonces cuando él se quería escapar, un chorro de gente venía al lado y no lo dejó pasar. Entonces dice que se tuvo que esperar. Entonces él no quería hablar con nadie. Y dice que de repente el predicador se acercó a él. Y dice: ¡ah! ¿Qué creen que fue lo primero que le preguntó? Hola muchacho, ¿quiénes son tus papás? Es lo que menos quería que me preguntara. Y dice que se quedó tartamudo y le dijo: ya sé, tú eres hijo de Dios y creo que cosas grandes van a venir a tu vida. Le dijo nada más eso. Dice que el muchacho no pudo contener y que lo abraza. Somos hijos del mismo padre, eres mi hermano. Lo abrazó el predicador y el muchacho salió llorando. Pero fue tan sanador para él y le dice el Señor: ¿sabe quién fue? Ese muchacho era yo. Y se paró y se fue. Entonces llega el mesero y le dice al pastor: ¿sí sabía con quién estaban hablando? Este hombre fue 2 veces gobernador del estado de Tennessee. Cómo el poder sanar su identidad fue para él liberador. Y creer primero todas las mentiras de que no era nadie, de que era alguien no deseado, de que era un accidente y un error, lo habían atado. Pero cuando este pastor y nada más se acercó y le dijo que eran hijos del mismo padre, y ese hermano tuvo la sensibilidad al ver su reacción. Por eso hay que tener cuidado con lo que decimos siempre. Luego me pasan errores o cosas buenas también. Él pudo ayudarle a que este muchacho pudiera sanar su concepto. Y el estar sanado de eso, el reconocer su identidad en Dios, pudo ayudarle a que esta persona pudiera alcanzar metas que él no se había imaginado ahí. Por eso les dice algo ahí. Primera cosa, ustedes reciben nombre del Padre, ¿no? Dice ahí de quien toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre. Te han dicho mentiras, han dicho cosas sobre ti que no son verdad. Tú mismo te has creado tus propias mentiras y te las crees y las sigues tú prolongando. Pero ahora la posibilidad de que como individuo y como colectividad podamos vernos como familia.
que aunque tu padre y tu madre te han dejado, el Señor te ha recogido y lo ha hecho evidente a través de la iglesia. Para eso es la iglesia. Para eso somos iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia somos una comunidad que tomamos nombre del mismo Padre. ¿En qué momento hemos dejado de serlo? ¿En qué momento hemos dejado de ser hermanos mayores del que está aquí? ¿En qué momento hemos sido el padre sustituto de estos muchachos que están lejos de sus padres ahora? Mientras yo no me vea en un ministerio en el que soy llamado, no oficialmente porque te nombré, sino porque Dios mismo te puso ahí, a ver al de al lado, no como el brodito, no como el no sé quién eres, no te hablo porque no vais a imaginar otra cosa, sino te puso aquí para que seas su familia, para que seas un hermano y un padre, una hermana de aquellos que Dios te puso al lado. Entonces, si yo no me veo como alguien puesto por Dios con esa misión, yo no voy a ser alguien que sea de bendición para el otro. Que se saca mañana, no me saludo, yo tampoco lo saludo. Nos equipa con esta verdad para poder vernos como familia. Yo te quiero preguntar, ¿tú puedes ver como familia a los de la comunidad de aquí? O más bien como el tío que no tengo ganas de saludar. El poder de la nueva humanidad nos permite, el poder de Dios nos hace una nueva humanidad y nos permite vernos como hermanos. Por eso decía Plinio, el escritor romano, que los cristianos eran incestuosos. ¿Sí sabían? Los romanos tenían registros de cómo vivían los cristianos. Tenían espías también, ¿no? Algunos hablan de precisamente el símbolo del pez. Sale porque en las persecuciones una persona hacía una marca en el suelo y la otra tenía que poner la otra marca. Si no ponía el pez, entonces no era un hermano, entonces era alguien que podía ser nocivo para ti, en cuestión de que los acusaban al imperio. Cuando Plinio decía que los cristianos eran incestuosos porque se casaban con aquellas mujeres que decían que eran sus hermanas. El mundo no entendía. Exactamente, no entendía por qué había ese amor entre ellos. Por otro lado, este texto de alguna forma también es una afrenta al emperador, porque el César se decía a sí mismo padre de la patria. Ahora se lo decimos a Miguel Hidalgo, ¿no? Pero el César se lo decía a sí mismo sobre su imperio. Y se autodesignaba él mismo como un padre benevolente de quien provenía toda la provisión, seguridad y bienestar, lo que le llamaban la Pax Romana. Pero de repente ese es el problema contracultural del cristianismo. Te dice, no es verdad. El príncipe de paz es Jesucristo. El Señor no es César, es Jesús. Porque la declaración era que César era el Señor. Pero aquí les dice, no. El Pater Familias no es Él. Tú recibes nombre del Padre que está en los cielos. Él es el que te da identidad y el que define lo que eres tú. Mientras muchas ciudades y muchas personas le ponían el nombre del emperador a sus hijos porque se querían identificar con ese guerrero victorioso. Quiero decirte algo, que te llames Petronilo, Diógenes, como quieras. No vaya a decir yo uno que sí tenga. Luego esos segundos nombres que uno se entera, se llaman Lisette y que Lorena y no sé, Wendolín, cosas así, ¿no? No, ya. No voy a decir otros nombres. Tú tienes un nombre que te da el Señor. Eres su hijo, su hija. Y Él te da una identidad diferente. ¿Por qué siendo tan diferentes nos aferramos a ser como todos los demás? A pensar como todos los demás. Y no es que ser cristiano sea ser un mocho, si ser cristiano ser un fanático. Tiene que ver con que seas una persona que refleje la gloria de Dios, que seas más amoroso, que seas una persona llena de misericordia, de conciencia del otro, de amor, que conozcas que la gente vive en procesos y no esperes perfección de ellos, pero que los acompañes a caminar a esa perfección mientras tú vas siendo transformado. Se me fue el aire. La oportunidad de vernos como familia.
Somos hijos del mismo Padre. Y lo más increíble de esto es que Dios mismo en toda su plenitud actúa para ello. Si tú vas viendo cómo en estos pasajes interactúa la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ve lo que dice allí. O sea, no nada más es una ocurrencia que tengo, sino interactúa desde la eternidad. Dice, tomas nombre de ese Padre, ¿no? A Él le pido que en su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través de ¿quién? Del Espíritu Santo. O sea, que el único que te da seguridad y fortaleza es Dios a través de su Santo Espíritu. Y eso es fenomenal. A veces la gente está obsesionada con solamente señales milagrosas que suceden. Pero quiero decirte algo. El único que te puede dar esa fortaleza en tu interior es el Espíritu de Dios. A veces estás pensando en otras cosas cuando estás lleno de ansiedad. Y dice, a través del Espíritu, y el versículo 17, pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe. ¿Cómo interactúa el Padre? Es una oración hacia el Padre mediante el poder del Espíritu para que Cristo viva en ti. ¡Qué increíble! O sea, te ha hecho parte de su familia, no para que pues seas miembro de una secta, una religión. De esos ya hay muchas terribles y otras muy divertidas, ¿no? Como los que creen en Elvis Presley y cosas así, ¿no? Pues ya estaremos cantando así, ¿no? Otros creen en Maradona y juegan fútbol con eso. Pero sabes, la fe cristiana no es ni para sacarte el dinero, no es ni para hacerte perder el tiempo, es para que seas como Jesús. Y no tiene que ver con que traes el pelo largo y la barba, tiene que ver con que la pureza, la gloria de Dios se manifiesta en ti. O sea que Dios te creó a su imagen, el pecado ha distorsionado esa imagen, ha quebrantado eso, y ahora la razón de nuestra salvación es que tú puedas ser como Jesús, que seas restaurado al propósito original de Dios. Entonces, el ser cristiano, o sea, lo que está orando San Pablo es que tú tengas una identidad renovada y que con tu vida manifiestes eso, que vayas creciendo, lo que en la teología le llamamos el proceso de santificación, que cada vez tú vayas pareciéndote más a Jesús. El problema es que a veces pasan muchos años, tú llegas a una iglesia y hay gente que se parece más al diablo. Aquí no se usa chicle, aquí esto, aquí el otro, aquí no admitimos niñas con el pelo morado. Cuando hay cosas verdaderamente importantes que atender, nos ponemos a fijarnos en tonterías de ese tipo, cuando estamos olvidando que somos llamados para ser como Jesús. Entonces, ser como Jesús cuando vas manejando y está el tráfico y se te están metiendo todos los taxis, ¿no? No me dejan pasar, ¿no? Y tu esposa te dice, échale la lámina. Bueno, sé como Jesús. Cuando tus hijos están siendo personas que van reprobando todo y que ni entran a clases y quieren llegar a las 2 de la mañana y vivir como hotel, sé como Jesús. Agárralo a latigazos y tumbo las mesas, no. Sino que aún poniendo límites, todo lo que tú haces los va a edificar. Cuando tu ejemplo ministra más que cuando tú nada más estás hablando. O sea, que he platicado con muchos jóvenes que me dicen, mis papás me agarran a textos y a bibliazos y me quieren manipular con la iglesia, pero ellos nunca dan un ejemplo de una vida santa. Ay, yo digo, ¿cómo le puedo hacer? Debe ser una verdad asentada en tu corazón. Por eso está orando. Y ese versículo 17 dice que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. El amor de Jesús es el fundamento de lo que tú eres. Porque cuando no es eso, se va a notar con el paso de los años. Hay gente que se entusiasma con la iglesia y tú los ves que están ahí, pero realmente no han tenido un encuentro personal con Jesús. Ni Cristo es el fundamento, son otras cosas, calmar sus problemas, ¿no? Una vez un señor me dijo, yo traigo a mi esposa aquí porque aquí está tranquila. A ver, sabida. Dice, yo la traigo porque está tranquila. Le digo, bueno, eso es independiente, yo quiero preguntarle a usted, ¿no?
¿Cree en Jesús verdaderamente? Porque ese es el fundamento de tu vida, ¿no? Que el amor de Cristo sea el cimiento. Reflexiona, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el cimiento? Volvamos a preguntarle a un experto, ¿qué es un cimiento, Juan Carlos? Es que me cae re bien, ¿no? Pues la base firme de la construcción es imprescindible. Si en una relación sentimental el cimiento no es el amor, es solamente la belleza física, ¿no? Te quiero decir, ¿no has visto esos tutoriales de las mujeres orientales? La verdad, la belleza es muy engañosa hoy en día. No te vaya a salir que es mis espaldas y ya la viste. O sea, no, me van a linchar por ahí. La belleza puede ser algo muy pasajero, ¿no? Yo tenía amigas en la secundaria de 15, 17 años que eran hermosas. Pero ahora nos vemos en Facebook y digo, ¿qué óvole, no? Cambia. Y había muchachitas que parecían no eran muy bonitas, pero después eran muy bellas. Pero quiero decirte algo, ¿no? La belleza no puede ser un fundamento para tu relación. Puede ser alguien muy hermosa, pero alguien insoportable, ¿no? O viceversa, puedes encontrar un galán como William Levy, pero que no trabaja, ¿no? O que tiene mamitis, o qué sé yo, ¿no? O que no deja las monas de guayaba, o sea, puede ser eso. La belleza no es un parámetro. Bueno, ese es un fundamento muy inestable. O la cuestión del dinero igual, ¿no? Mira, él sí me trata como una dama, ¿no? Y él sí me invita a cosas y todo el rollo, pero igual pierde la chamba y ya se van. Hay gente que yo he visto que cuando cae en desgracia su familia lo deja. Basta. ¿Por qué? Porque son fundamentos que no son sólidos. Igual en tu fe, si solamente estás porque, es que ahí cantan bonito, voy ahí porque conozco muchachos, voy a la iglesia porque me hablan bien, porque calma a mi marido, ¿no? Ahora lo dije al revés, ¿no? Son premisas equivocadas. Es el amor de Cristo. O sea, la gente a veces está pensando más en ir al cielo que en tener una relación con Cristo, o escapar del infierno. No vaya a ser que me vaya quemando. Pero la cuestión es que yo soy llamado a tener una relación con Cristo, una relación profunda con Dios, y que por consecuencia me lleve una relación profunda de amor. ¿Con quién? No, que con los perros, con mi prójimo. Bueno, sé que amar la creación, obviamente. Con mi prójimo. Entonces ese es el fundamento, y San Pablo ora diciendo que esa sea la verdad asentada en su corazón. No son un pueblo menos, ustedes toman nombre del Padre y entonces son llamados a que Cristo, el amor de Cristo, sea el fundamento de su vida. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es? Podemos decir, sí, Diosito, pero en la vida y en la práctica se va a demostrar quién es en los problemas. Y quiera Dios que tú estés equipado para decir, en medio de cualquier circunstancia, Cristo es mi fundamento. Y no es que yo lo amé primero, Él me amó primero a mí, por eso lo amo a Él. Imagínate si nuestra fe se basa en emociones. Por eso es bien importante que tu fe no se base en emociones, sino en hechos reales. Cuando tu fe está basada en emociones y te paras de malas, ya valió. Pero cuando tú te basas en hechos reales, en las promesas de Dios, a pesar de que seas burro, que la riegues, el amor de Dios es constante. Si fuera por emociones, todos ya hubiéramos perdido la salvación a los 5 minutos que hiciste tu oración de fe. Si dependiera de ti, nadie sería salvo. Pero depende del amor de Dios, de que Él nos amó y nos capacita. Y es lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Esa obra trinitaria de Dios, tú puedes mantenerte salvo y puedes decir, yo creo en Él y yo tengo la certeza de que si hoy muero, yo voy a estar en la presencia de Dios por lo que Él hizo por mí y porque Él me mantiene fiel y porque mi vida da evidencia de eso por su obra poderosa en mí, porque Cristo vive en mí a través del Espíritu Santo. Y Él es el que nos confirma, tú eres hijo de Dios. Eso es muy importante. Que tú tengas tu identidad y tu confianza en la obra de Jesús, no en tus obras. Mira, por gracia ya la tuve, pero ya la perdí por mis obras. Entonces cuando alguien está viviendo una vida no cristiana, pues este no es cristiano. O a veces hay cristianos carnales que tienen un momento que llegar a tocar fondo, ¿no? Y les pasó a los mismos apóstoles.
le pasó, ¿no? Pedro estaba con Jesús, después dijo, no lo conozco, y tiene que enfrentar una crisis de su fe, pero después fue fortalecida su caminar con Cristo, hasta que entregó su vida y no se negó y lo crucificaron de cabeza. Versículos 17 y 18. ¿Qué nos dice? A ver, Omar, para que no te duermas. Dice... La Biblia, ¿eh? La Biblia. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. Ese amor que excede todo conocimiento. Entonces estás equipado no solamente con una identidad, sino también con una mente y un corazón renovado. O sea, solamente cuando tú estás en Él puedes comprender, dice con todos los santos, o sea, que en comunidad con el pueblo de Dios, esa es una oración por lo cual está pidiendo que puedas comprender, o al menos de alguna forma, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. A veces nosotros el amor de Cristo lo reducimos así, solo a gente bonita, ¿no? Dijera Marilyn Manson. Tiene una canción de The Beautiful People, ¿no? Se burlan de ese tipo de cristianismo, ¿no? De solamente gente bonita que va a la iglesia con pantalones khaki, ¿no? O sea, tú vas a algunas iglesias en Estados Unidos, todos los señores traen sus pantalones khaki y puros blancos, ¿no? Entonces te das cuenta que hay ciertos cristianismos con los cuales no decimos, esto no se puede resumir el cristianismo, ¿no? O un cristianismo milagrero, o un cristianismo de la prosperidad, o un cristianismo cazafantasmas. Tenemos que pensar en que nosotros somos llamados a tomar nuestra identidad de Dios y también en comunidad ser capaces de comprender la anchura, la profundidad del amor de Cristo, la multiforme gracia de Dios, que no se limita a las personas. Recuerdo una ocasión recuerdo que llegó un muchacho a la iglesia en la que iba cuando era adolescente. Él patinaba, entonces en los 90 los que patinaban tenían los pantalones muy anchos, ¿no? Y a media. Entonces llegó, pero aparte él le gustaba traer los pelos de color, entonces llegó rapado así, ¿no? Entonces la gente se le quedaba viendo así, ¿no? Y hasta él las volteaba a ver hacia la cara, ¿qué me ven? Ya traía muchas heridas y llegó a la iglesia y decía, ¿cómo está este muchacho aquí? Le digo, pues precisamente así es la altura, la profundidad, la anchura del amor de Cristo, porque hasta usted también. Es una realidad. Pensamos que esas personas no pueden cambiar. Entonces esto nos lleva a algo, a que seamos maduros espiritualmente. La razón de ser del ministerio de la iglesia no es solamente darte una pastillita para que te calmes. ¿Qué pasaría si solamente cuando vienes a tu casa, vas a tu casa y quieres comer, solamente te comes una Halls, o no sé, te comes solamente unas papitas? O sea, tal vez en el momento puedas cierta ansiedad saciarse, pero no vas a estar nutrido, no vas a poder desarrollarte bien, ni vas a crecer bien. Igual, de esta forma debemos ser maduros espiritualmente. O sea, el entender todo esto nos lleva a que nosotros veamos que Cristo habite en nosotros por la fe. Entonces, esta segunda parte es el otro lado de la moneda. Si bien es cierto, Él nos da por gracia la oportunidad de ser de su familia, ahora nosotros tenemos que también crecer y caminar hacia la madurez espiritual. Eso es lo que buscamos en el ministerio con niños, con los jóvenes. Acompañar a la gente. La iglesia, su función es acompañarlos a la madurez espiritual en Cristo, a ir desarrollando cualidades en nuestra vida como las de Jesús: pensar, decidir, actuar como Él, ¿no? A fin de que seamos, como dice la Escritura, una nueva humanidad. Entonces, en esto tenemos que pensar, ¿cómo está mi fe? ¿Vivo una fe infantil? ¿O estoy creciendo y estoy madurando a fin de que Cristo habite en mí?
recuerda, aquí el propósito es de que estas personas fueran plenamente capaces de comprender con todos los demás el amor de Dios, conocerlo y darlo a conocer. Conocerlo y darlo a conocer. Yo quiero preguntarte, en tu crecimiento, en tu entendimiento de Dios, ¿cómo has avanzado? No estoy diciendo cuántos libros de la Biblia te sabes, si te sabes todos los nombres en hebreo, si tienes un acercamiento meramente intelectual a la fe, sino que esos conceptos vengan a ser parte de tu experiencia de vida. Muchos de los nombres que se le dan a Dios fue como lo fueron percibiendo, ¿no? Recuerden, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo, ¿no? ¿Sí recuerdan esa parte? Y dice que entonces vio a un cordero al lado, ¿no? Que Dios proveyó. Dice, entonces desde ahí le llamaré Yahvé Jireh, ¿no? O el Señor provee, ¿no? De acuerdo a las experiencias que has tenido en tu vida, ¿cómo conoces ese amor de Dios? Otra pregunta podría ser, ¿cómo se ha manifestado el amor de Dios de maneras concretas en tu vida? Una que pudieras decir. ¿Cómo se va a manifestar el amor de Dios en mi vida? Contigo. Pruebas, ¿no? Tendrás que pasar por fuera. Ok. ¿Cómo le llamarías eso? Gracias. ¿Cómo que grasa? No, está bien. Gracias. Muy bien, Omar. ¿Cómo se ha revelado Dios a tu vida? Estoy contigo. Está bien. Reunión de exorcismo al rato. No, yo creo que con todas las como bendiciones, o sea, como que de pronto haces el resumen y hay tantas cosas que podrían haber sido tan más difíciles, pero fueron tan fáciles, y a veces puedes decir que eres tú, pero en realidad no eres tú, o sea, si no es Dios. Muchos acertijos, ¿eh? Es para que tú entiendas. Para nada es eso, o sea, que Dios te da ese empujoncito cuando tienes ahí un reto o algo, y a veces ni siquiera lo pides, o sea, si no Él sabe lo que quieres. Lo ancho, lo profundo del amor de Dios, ¿no? Él nos ha guiado, aún las situaciones difíciles las ha puesto en mi vida, porque me ama. Yo creo que la disciplina de mis padres fue muy importante en mi crecimiento. Si no, o sea, y eran maneras de mostrarme que me amaba. O sea, si no me hubieran dado ninguna corrección, o sea, hubiera sido peor. Hubiera sido peor. Pero las correcciones, los límites que pusieron en mi vida me ayudaron en mi formación, me ayudaron de alguna manera a no descargarme más. El amor de Dios así es. Aún las cosas difíciles que vienen te demuestran lo profundo y lo ancho de su amor. La vida cristiana, como hemos visto, no es un proceso estático en el que uno se salva, simplemente reposas, ¿no? En ese conocimiento, ¿no? Es un proceso, es un progreso, se vive no mediante nuestras propias fuerzas como cristianos, sino mediante el poder del Espíritu. Entonces recuerda que Dios ha orquestado todo lo que sucede en tu vida para su gloria. Aún las cosas difíciles, piensa en ese proceso, en ese camino hacia el encuentro con Cristo, cómo he ido yo creciendo y cómo he ido caminando. Versículos 20 y 21. Ese conocimiento te va a llevar ¿a qué? ¿A engordar nada más de conocimiento? Dice el 20, a ver, ¿puedes leer, bebita? Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Gloria a Dios en la iglesia y en Jesucristo por todas las generaciones para siempre. Solo encontré estas. Ay, bueno, ahí te las cuido. Dice, es de una manera fantástica que puedes alcanzar en su nombre cosas que no habías podido imaginar. Dice, por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que nosotros podríamos pedir o imaginar. Si solamente, como cuando esas personas dicen, no voy a poder. Una ocasión,
Me acuerdo que de chavita, las alturas como que me empezaron a dar miedo hace poco, me gusta escalar y subirme, pero hace poco me lo descubrí porque andábamos en unas pirámides. Entonces yo como chango acá subiendo, y ya cuando llegué estaba viendo el panorama, pero cuando tenemos que bajar no sé por qué me dio vértigo, así terrible, pero miedo. Yo veía las señoras así orientales que en chanclas se bajaban así, y yo me sudaban las manos. No, estaba yo pensando, no voy a poder, me voy a caer. Ya he ido dominando esos miedos, me he subido a más para no andarme cayendo. Pero a lo que voy es esto, es de que pensaba que no iba a poder, y todo el tiempo yo mismo me estaba llenando, alimentando mi propio terror. Algunas personas dicen, no voy a la iglesia y no voy a acerco a Cristo, me gusta lo que oyo, cantan muy bonito, pero es que es muy difícil. Yo no puedo hacer todo lo que ustedes hacen. Yo no puedo cambiar, yo no puedo creer en Dios, yo no puedo caminar. En un sentido tienes razón. Por ti mismo, ni tú ni nosotros, ni el pastor, ni nadie. Pero en el versículo 20 dice algo increíble. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Cristo viviendo en ti, dice, por el poder de Dios que obra en nosotros, ¿qué dice? Él puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. ¿Quién lo puede hacer? Él. Entonces, la tarea que tenemos aquí como comunidad de llevar esperanza, de ayudar a los desvalidos, de dar un mensaje a las personas que están en las artes, que eso es ahorita un llamado que estamos buscando, ¿no? A las nuevas generaciones, no son sueños guajiros, ni que se le ocurrieron a la NU o a quien sea, a Oliver Ruiz, ¿no? Sino tiene que ver con que Él puede hacer en nosotros más allá de lo que imaginamos. Así que puedes romper tus propios límites, porque Él es obrando en ti. Entonces, si tú piensas que es imposible testificarle a tus amigos del trabajo, si tú piensas que es imposible cambiar en tus propias cosas, sí es imposible, pero Él puede hacer algo mucho más grande de lo que tú te imaginas. Estaba en Matamoros, en una ciudad fronteriza de Tamaulipas, y recuerdo que un pastor nos llevó allá a tocar. Nos dimos conciertos en la cárcel y en algunas de sus iglesias. Pero pasaban dos historias muy interesantes. Uno mandó a un señor morenito, así que fuera por nosotros, ¿no? Un señor de nariz aguileña, ¿no? Hasta decía, ay, se parece a Calamar, ¿no? No pongan apodos porque luego les cuento quién era. Pero recuerdo que el señor nos trató muy bien y platicaba con nosotros. De repente empezamos a platicar de su historia. Por eso les digo que Dios puede hacer cosas más grandes de lo que tú te imaginas. Porque este hombre había estado en prisión. Entonces, bueno, hay una frontera, hay muchas personas que han estado en prisión. Entonces platicaba y nos contaba su historia. Y nos decía, bueno, es que yo trabajaba para muchos cárteles, ¿no? Tanto así que lo mandaron a entrenar a Centroamérica en cuestión de guerrilla y cosas así. Estaba grueso este señor. Y él solamente hacía un trabajo al año. O sea, ¿cuánto le podían pagar a una persona al año para que no trabajaran todo el año? Pues de repente este hombre mafioso lo contrataron porque había un cantante de tríos de los 70 llamado el Pirulí, no sé si lo llegaron a conocer. El Pirulí anduvo enamorando a la esposa de un mafioso. Entonces a este hombre lo contrataron para matar a quemarropa a este hombre y lo mató. Y obviamente entró a prisión. Lo agarraron, pero él ya tenía un historial fuerte. Trabajaba para esos mafiosos de esa zona. Y Dios trabajó con él en la cárcel. Por asesinato, si no sales. 50 años, ¿no?, de prisión. Pero conoció el evangelio en la prisión. Y alguien oró por él y le dijeron, tú vas a salir y vas a dar testimonio de la gloria de Dios. Por sus propias fuerzas no puede salir. Le decían el iraquí a él de apodo, ¿no? Pues sí tenía cara. De repente llega un pastor allá y empieza a tener un ministerio muy fuerte en las prisiones con los zetas, todos ellos, ¿no? Y les predica del evangelio y pone unos lavaautos en el terreno del templo para que cuando salgan de la cárcel tengan chamba. Y les pone hasta cuartos ahí para que duermen ahí y no anden de malandros.
Es muy tentador regresar a lo mismo, pues les pagan bien. Bueno, este hombre salió, no sé cómo, por la gloria de Dios, salió de la cárcel. Se casó con una hermana de la iglesia. Yo creo que la hermana no sabía ni con quién se había casado. Y yo tampoco sabía con quién me andaba juntando, porque él los anduvo llevando en toda la gira. Lo interesante es que este hombre, tú lo veías con una paz, lo veías con autoridad hablar de Jesús. Y cuando este hermano plantó una iglesia en Centroamérica y otra en Veracruz, donde estaba muy duro, ¿a quién creen que mandó de plantador de iglesia? A ese brother. Dios puede hacer cosas que a veces no te imaginas, cambiar. Otro, de la misma prisión, ahí andábamos cantando y estaba un brother ahí que era el pastor de la iglesia en la cárcel, ¿no? Y le pregunté, no sé cómo estábamos predicando y tocando, le tocó Marta, le tocamos nosotros. Luego al final me dijo, es que yo soy bien rockero, a mí no me gusta el rap. Dice, no, voy a hacer mi banda aquí con estos presos, ¿no? Ya estaba haciendo su banda de rock en la cárcel, ¿no? Cristiana, ¿no? Pero nos empezó a contar, no, pues ¿por qué estás en la cárcel? Y dice, es que le corté la cabeza a un señor y estuvimos jugando fútbol con la cabeza. No es mentira, ¿eh? Yo dije, ay Dios. Al siguiente año, cuando fuimos de gira, nos invitó a tocar a su iglesia fuera. Yo no sé cómo salió de la cárcel. Y tú lo veías dirigiendo la alabanza en una iglesia bien conservadora. Se espantaron porque fuimos a tocar. Y todavía él agarraba su guitarra y se ponía a tocar. El Espíritu de Dios está en este lugar, muévete en mí, ¿no? No lo podía creer. Pero él dijo, lo primero que quiero es que vayan a tocar a la iglesia. Y era el director de alabanza de esa iglesia. Yo dije, hermanos, nunca lo vayan a hacer, ¿no? Pero a lo que voy es esto. El amor de Cristo supera todo conocimiento. Pero ese poder que obra en nosotros puede hacer mucho más de lo que jamás podríamos pedir o imaginar. Yo veo un hombre transformado. Solamente es el poder de Dios, en verdad. O sea, si yo no lo hubiera visto, yo sería como Tomás. No es cierto. Pero lo vi. Y fui amado por estas personas. Nos recibieron con tanto amor que todavía son cosas que van a quedar en mi memoria para siempre, hermanos. Se puede contar de jóvenes que, yo estuve en la casa porque quemé a otro en Monterrey, me fui a esconder. O sea, muchas historias ahí en la frontera que, ay, Dios mío, ¿qué ando haciendo aquí? Pero eso incrementó mi fe. Y puedo decirte que estos textos son una realidad porque lo he visto en la vida de ellos y en un pequeño nivel, o sea, comparado, pero en un sentido es igual con mi vida. Cuando tengo ganas de hacer cosas malas, de alguna manera siento que me refrena Dios. Todos tenemos deseos e impulsos que quieren alejarse de Dios en momentos de debilidad, pero o sea, yo he podido experimentar eso de esa paz de Dios que me quita esa angustia. Gloria a Dios en la iglesia y en Jesucristo por todas las generaciones. Es una obra que trasciende tu vida y va más adelante. Todas las generaciones. ¿Creemos que Dios puede usar a Gabriel? Sí. Más allá, yo esta mañana estaba pensando, ¿cómo puedo yo en lo personal ser un pastor relevante para ellos? A mí me gusta trabajar con niños, con adolescentes y jóvenes, es lo que más me gusta. Los niños últimamente me cuestan más trabajo. Antes era muy buen maestro de niños, pero ahora los niños son muy diferentes a antes. Y yo pienso cómo puedo impactar su vida. Y a veces digo, les quiero hablar de Dios y me distraen y ya hablamos de dinosaurios y otras cosas. Pero ¿cómo puedo hablar de Cristo? Bueno, el Espíritu de Dios a través de mí puede llevarme, me puede capacitar, me puede llevar a hacer lo que yo no me imagino. Porque a Él, ¿no? Gloria a Dios en la iglesia y en Jesucristo por todas las generaciones, para siempre, así es. Y ahí hace eco algo que dijo Jesús, que ni las puertas del Hades prevalecerán contra su iglesia. Y la iglesia no es una institución, eres tú y somos yo, aquellos que hemos nacido de nuevo por la sangre de Cristo. Pensamos que las nuevas generaciones con tanto reggaetón y todas esas cosas van a estar peor. Pero
ahora nos ha sido delegado a nosotros, no en nuestras propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu, caminar con ellos para que conozcan y vivan para la gloria de Dios. Así que, ¿cómo te ves en la iglesia? Pues estoy aquí mientras encuentro una mejor. ¿O piensas, yo tengo un llamado aquí y esas nuevas generaciones necesitan conocer el Evangelio por mi vida? ¿Cómo te ves tú como parte del cuerpo de Cristo con esa gran labor? 1, recordando tu identidad. Tú eres ese pueblo de Dios. Tomas nombre de la paternidad del Padre. 2, estás empoderado por el poder de Dios, valga la redundancia, ¿no? Por el decreto del Padre, la acción del Espíritu, ¿no? Y la vida de Cristo en ti para cumplirlo. Ese encuentro personal con Dios. 3, tienes un llamado a las siguientes generaciones a seguir manifestando en el poder de Dios la transformación de la sociedad. ¿Qué compromisos y nuevas actitudes tú puedes tener para con tu prójimo, para con el que está aquí a tu lado, sea tu hijo, tu amigo? ¿Cómo puedes tú ser de bendición de maneras prácticas? ¿Cómo puedes iniciar una vida misional en tu trabajo? ¿Cómo podemos ser intencionales para edificar la vida de otro? No esperes a que te den un nombramiento. Empieza tú de manera propia a hacer bendición en otros. Desde compartir un libro, desde mandarle un mensaje, desde compartir una canción, desde ser un oído que se presta para que la gente pueda hablar. Muchas cosas. Tienes muchos recursos que dar para la gloria de Dios. Conocimiento, experiencias, manos, boca, oídos. ¿Cuándo vamos a empezar? Él puede hacerlo en nosotros. Así que estoy a la expectativa de lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Si hoy tú respondes a ese llamado, quiero invitarte a que cierres tus ojos y oremos. Gracias, Padre, porque en ti tenemos una identidad. Perdónanos porque hemos oído más duro y le hemos puesto más atención a las voces de fuera que quieren decirnos quiénes somos de una manera errada, quienes nos reducen solamente a un animal que medio puede razonar, aquellos que nos reducen a que valemos por lo que tenemos, por la juventud o la belleza o las cosas que podemos tener para darles. Perdónanos porque hemos hecho eco de lo que nos han dicho gente malintencionada. Perdónanos porque hemos prolongado las mentiras que las circunstancias difíciles en nuestra vida se han encargado de esparcir. Perdónanos porque hemos encontrado a veces, querido encontrar en otras cosas nuestro valor. Pero gracias porque a tus ojos fuimos de gran estima, porque diste reinos y naciones por nosotros. Y más aún diste a tu único Hijo para que hubiera una reconciliación, para tener una nueva identidad en ti. Permítenos vernos a nosotros mismos como hijos amados y permíteme ver al otro con la dignidad con la que tú lo creaste y en tu nombre puede tener. Gracias porque tú me das la certeza que no estoy solo para la misión que me diste. Ayúdame a tener bien en claro que estoy aquí para ser luz del mundo, para poder ser un vivo reflejo de tu gloria, para que cuando la gente pueda pensar quién eres tú y vea mi vida, pueda decir que yo la reflejo, que yo reflejo el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe. Que la gente pueda ver en mí una persona imperfecta pero perdonada y transformada. Dame la capacidad de levantarme, de dejar de vivir en el fango de la inmovilidad y de la pasividad para ser protagonista de la puesta en escena que tú preparaste para mí, donde el que actúa eres tú a través de mí. Señor, dame una conciencia que hasta que tú vengas
yo me invierta en las futuras generaciones para que te conozcan, por esos más pequeños. Que mi vida nunca sea una piedra de tropiezo para ellos. Que tenga bien en claro quién eres tú y el Evangelio de Cristo. Esas buenas noticias que traen esperanza, para que al vivirlas las proclame. Perdóname por confundir el Evangelio con cosas que no tienen nada que ver, y a veces haber sido tan legalista, y a veces haber sido tan juzgón. Permíteme ser lleno de gracia y compartir esa gracia a otros. Señor, hoy nos ponemos a tus pies. Somos materia dispuesta, porque tú puedes hacer cosas más allá de las que nos imaginamos. Tú puedes darnos capacidades, dones que pensamos que ni siquiera tenemos. Señor, que yo me pueda ver a mí mismo con tus ojos y que pueda ir y vivir la vida que tú planeaste que yo viviera. Hoy, Señor, me levanto en ti y yo me pongo la camiseta de ser iglesia, de ser tu cuerpo vivo en el mundo. Ayúdame a llevarlo dignamente y llevar tu nombre por donde quiera. Ayúdame a ser intencional, definitivamente, para bendecir a otros, y que no piense que va a llegar por osmosis u otras cosas. Permíteme, Señor, ser un obrero fiel, en lo poco ser fiel y estar en lo mucho por tu amor. En el nombre de Jesús, amén. Yo te invito a que le des un abrazo a los que estén a tu lado, a nuestros amigos que nos están visitando por primera vez. Dales un abrazo y dile: yo quiero ser de bendición para tu vida. Pero díselos en verdad, no nada más porque lo digo yo. Dile: permíteme ser bendición a tu vida. Quiero ser un amigo, una persona que esté ahí para ti, que sea alguien en quien puedes confiar. Y díganselo de verdad, con lo que implica hacerlo.